¿De qué estamos hablando durante este tiempo? ¿Cuál es el tema? El Espíritu Santo. ¿Y quiénes se acuerdan de algunos datos que se tocaron en el miércoles pasado? ¿Fue sobre qué? Los nombres al Espíritu de Dios. ¿Alguien se acuerda de alguno de esos nombres que nuestro pastor nos enseñó? El Espíritu de verdad. ¿Cuál otro? Consolador. El Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor y... ¡Wow! Tomaron nota. No le pregunto los versículos porque sé que los van a saber también. Así que eso quiere decir que la enseñanza llegó, que entonces aprendimos, hicimos nuestras notas y también atendimos. Así que en esta noche la enseñanza se titula Cuando su Espíritu viene. Cuando su Espíritu viene. El Espíritu Santo fue enviado a la tierra. Hay una obra que Él hace en la tierra. Y yo quisiera que viéramos Juan 16, versículos del 7 al 11. Juan 16, versículos del 7 al 11. Reina Valera. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviará. ¿Seguimos? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vemos aquí cómo el Espíritu Santo fue enviado a la tierra con una encomienda. Él hace una obra en el mundo, ¿verdad? En la tierra. Y algo muy particular de esos versículos que nosotros acabamos de leer es que nos dice que Él convencerá. Que Él convencerá. No sé si haya pantalla, me puede buscar el versículo. Él convencerá. Cuando nosotros vamos al original, la palabra en griego es elekho. Si hay alguien que sepa griego, ahorita me corrige. Pero esa es la palabra como tal que aparece cuando dice que él es el que convence al mundo de pecado. Lo que quiere decir es que Él muestra el error. Y quiere decir, esa palabra de que convencerá, quiere decir también redarguir. Aquí vemos cómo el Espíritu trata con el ser humano. Y quiero que cada uno de nosotros por un momento pensemos en ese momento en que nosotros fuimos, aquellos que han aceptado al Señor, cuando fuiste convencido por el Espíritu Santo. El versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Porque ¿sabe qué, hermano? Si nosotros aceptamos al Señor, fue porque el Espíritu Santo, eso que dice ahí, ocurrió en nuestras vidas. Es porque nosotros estuvimos expuestos y su Espíritu Santo trató con nosotros, aún nosotros no conociéndole, aún nosotros rechazando, quizás muchos burlándose del Evangelio, resistiendo la palabra del Señor. Pero llegó un día, llegó un momento en que el Espíritu Santo, con su poder de convencimiento, con su obra para convencer, tocó nuestro corazón, visitó nuestra vida. Y ocurrió lo que es su significado cuando dice que convencerá, que es mostrar el error. Porque ¿cuál fue el sentir que tuvimos cuando el Espíritu Santo comenzó a tratar con nosotros? Cuando escuchaste quizás esa canción, ese cántico de adoración, cuando escuchaste quizás esa prédica, esa palabra, esa reflexión, o de acuerdo a la experiencia que tú hayas tenido.
¿Qué fue lo que ocurrió? Te diste cuenta del error. Te diste cuenta posiblemente que necesitabas buscar de Dios, que necesitaba un cambio de dirección, que necesitabas tomar unas decisiones en tu vida. Hermano, en mi vida esto pasó a la edad de los 16 años. Por alguna razón, a los 11, mi papá me llevaba a la iglesia. Pero no fue hasta los 16, en medio de un proceso que, a pesar de que yo era joven, una jovencita de 16, bueno, sigo siendo joven, era no. A pesar de mis 16 años, editen. A pesar de mis 16 años, en esa etapa de mi vida, yo caí en un proceso de una tristeza profunda, de una necesidad profunda. Yo le puedo decir que en ese tiempo yo estaba en una depresión. Pero ¿qué ocurre? Dentro de mí, a pesar de tener 16 años, en mi interior yo sentía que yo lo que necesitaba era de Dios. Porque tenía la opción quizás de decir, llévenme a un psicólogo, ir a la consejera de la escuela. Pero en mi corazón yo sentía que lo que yo necesitaba era buscar de Dios. ¿Quién me convenció sobre eso? El Espíritu Santo. Hermano, y cada vez que yo pasaba por una iglesia que escuchaba esos coritos y esas canciones de adoración, yo sentía que mi corazón se quería salir. ¿Qué era lo que estaba tratando conmigo? El Espíritu Santo. Hasta que llegó un día, me acuerdo un jueves, que en ese momento yo dije, yo tengo que ir a la iglesia. Y yo había comenzado a escuchar, busqué como fuesen emisoras cristianas, comenzaba a escuchar esas adoraciones, escuchar las prédicas, muchas cosas yo no entendía. Y me acuerdo de ese día que simplemente le dije a una persona, yo quiero que me lleves a la iglesia. Y la persona me dijo, ¿a qué iglesia quieres ir? Y yo le dije, yo quiero ir a la iglesia que mi papá me llevaba cuando yo era pequeña. Así que, papá, si tú estás llevando a tus hijos a la iglesia o si tú les sembraste la palabra cuando eran pequeños, yo quiero decirte algo, esa semilla está ahí y en su tiempo va a dar fruto. La palabra de Dios cumple el propósito por el cual es enviada. Y cómo, sin que nadie en ese momento me dijera que fuera a la iglesia, pero ya había un trato del Espíritu Santo que ya estaba tratando directamente. Ahí no había intervención de papá, que fue el que me llevó. No, fue un trato del Espíritu Santo. Así que, Padre que está aquí, confía en el poder del Espíritu Santo, que es efectivo, es eficaz y sabe en qué momento llegar. Cuando usted no está, el Espíritu Santo está. Donde tú no puedes llegar, el Espíritu Santo puede llegar. Lo que tú no puedes hacer, el Espíritu Santo lo puede hacer. Quizás estás tratando de convencer, pero déjame decirte, el que tiene el llamado a convencer es el Espíritu Santo, porque esa es parte de su obra aquí en la tierra. Y Él va a convencer a sus hijos. Él va a convencer a sus hijas. Él está tratando. Y todo esto en silencio, porque yo nunca le dije de una manera, ¿verdad?, directa a mi papá. Incluso mi papá no fue la persona que me llevó otra vez a la iglesia, porque él luego se apartó. Entonces, yo le dije, yo quería ir a la iglesia que me llevaba a mi papá cuando yo era pequeña. Pues allí fue, un jueves, en un servicio de niños. Porque antes los servicios eran muchos días en la semana. Pues ese día podías llegar porque algo había. Algo iba a haber allí. Entonces, me acuerdo que yo entrando por aquellas puertas, estaban cantando un corito, una alabanza de estas viejitas, que decía,
Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, Él está aquí para consolar, Él está aquí para liberar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Muévete en mí, muévete en mí. Llena mi alma, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Y yo escuchando eso, y yo sentía la presencia del Espíritu Santo, y por primera vez mi corazón reconoció, esto que yo estoy experimentando es la presencia de Dios. Porque era algo diferente, el corazón estaba latiendo tan ligero, y yo solamente lo que quería era llorar y llorar y llorar. Así que cada uno de nosotros tiene una historia con el Espíritu Santo. De ese momento en que el Espíritu Santo vino y te convenció. Y tuvimos que reconocer y tuvimos que entregar y decidimos aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Qué es lo que ocurre cuando le aceptamos? Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 11. En adelante dice hasta el 14, dice, en él, y esto lo voy a leer en dos versiones. Esta es la Reina Valera, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué es lo que dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que ocurre cuando el Espíritu viene? El Espíritu primero nos convence, ¿verdad? Nosotros accedemos a esa persuasión porque somos ¿qué? Se nos muestra nuestro error, que necesitamos de Dios, que necesitamos rendir nuestra vida a Él. Una vez nosotros abrimos nuestro corazón, nosotros entregamos nuestra vida al Señor, entonces ocurre esto. El Espíritu Santo viene y nos sella. Somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello. Quiero que lo leamos en la versión PDT. Palabra de Dios para todos. Desde capítulo 1, Efesios 1, versículo 11. Los mismos versículos, pero en otra versión. La PDT, Palabra de Dios para todos. ¿Esa no está? Ok, resolvemos rapidito porque aquí yo la tengo. Porque acá es un poquito más, el lenguaje es un poquito más sencillo. Efesios 1, del 11 al 14. Dice, Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo a su voluntad. Nosotros los judíos ya estábamos esperando a Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabanza de su grandeza. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad,
Eso fue lo que ocurrió con nosotros. Oímos el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. El Espíritu Santo viene a nosotros y es un sello. Es aquello que nos distingue. Cuando algo es sellado, es algo que es estampado con un anillo, y esto me gustó mucho, o con una marca privada. Para seguridad o preservación. Para seguridad y preservación. Es un sello. Y habla también de unas arras, porque dice, como dice ese versículo 14, que el Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras es un adelanto, es una señal o una prenda que se entrega como garantía del cumplimiento de un acto, de un compromiso, de un contrato. O sea, cuando yo acepto a Jesús en mi vida, el Espíritu Santo lo que hizo fue que Él mismo, el Espíritu Santo nos selló, vino a morar en nosotros. Y para efecto, en el Nuevo Testamento se utiliza de forma metafórica, refiriéndose a los privilegios de los creyentes en esta vida, especialmente al don del Espíritu Santo, como una garantía, una certidumbre de bienaventuranza futura en el reino del Mesías. El Espíritu Santo en nuestra vida te identifica como salvo. Te identifica como salvo. El hecho de que tú tengas el Espíritu Santo, que tú hayas sido sellado con el Espíritu Santo, te identifica. En el mundo espiritual te identifica. Por eso es que muchas personas dicen, tú tienes algo diferente. Porque tienes el Espíritu Santo. Tienes algo que el mundo no puede recibir. Por eso es que nosotros podemos cambiar atmósferas donde nosotros llegamos. Porque en nosotros habita la presencia del Dios vivo. Así que cuando personas se alegren, cuando tú llegues a un lugar, gloria a Dios. Pero quizás hayan personas que se irriten un poco. Pero gloria a Dios también. Amarlos. Pero ya de por sí, tú cargas algo que el mundo no puede recibir. Porque cuando la persona acepta a Jesús, recibe el Espíritu Santo. Y esa es la señal. Esa es la señal. El mundo espiritual lo reconoce. Pero ojo, no podemos descuidar la salvación. Porque el Espíritu Santo es esa garantía, es ese sello de que somos salvos, pero no podemos descuidar la salvación. Esto no lo tienen que buscar, yo lo tengo aquí en la parte del versículo que necesito, Filipenses 2:17, ¿qué es lo que dice? Dice, debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. El hecho de que el Espíritu Santo haya venido a nuestras vidas y el Señor haya sellado nuestras vidas con el Espíritu Santo y nos identifique como de su propiedad y estamos siendo marcados para ser como salvos, no quiere decir que ya salvo, siempre salvo. No, la salvación hay que cuidarla hasta el último momento.
No se confíe, esto hay que cuidarla. Porque si no, entonces, ¿por qué sería la batalla de la fe? Una batalla lo que implica es una lucha. Y estamos en un ejército, fuimos reclutados. Por lo tanto, va a haber una batalla. Así que, pero tenemos armas que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Pero tenemos que mantenernos alineados, sin descuidar nuestra salvación. El Espíritu Santo comienza a ser un residente en nuestra vida. Antes de, era un visitante, porque Él venía y tocaba. Te decía, ve a la iglesia. Que si venía quizás a través de otra persona, te daba la invitación. O quizás Dios mismo, ¿verdad? De la manera en que Él trata con el ser humano, dándole sueños, dándole personas contratadas, evangelizando, yendo por ahí con caravana. Todo eso es el Espíritu Santo tratando con las personas, convenciendo al mundo. Y luego se tiran una foto encima de una roca. Porque misión cumplida. Santo es el Señor. Hermoso. Pero cuando nosotros lo aceptamos, ya no es un visitante. Así es en la vida de aquel que no le ha aceptado. El Espíritu Santo le visita para convencerlo. Pero cuando le aceptamos, ya Él es un residente. Él comienza a residir en nuestra vida. Ya Él comienza a morar en nosotros. Él habita en nosotros. Y yo quiero explicar esto. Yo quisiera que la profeta Marilu pueda pasar un momentito conmigo, por favor. Porque quisiera explicarlo un poco. Él habita en nosotros. Él está presente en nuestra vida. Él está presente en nuestro día a día. Vamos a imaginar que esto, yo sé que es muy simple, pero esto es un ejemplo. Como si esto fuera el sello del Espíritu Santo. Como si esto fuera el Espíritu Santo, por decirlo así. Profeta Marilu acepta al Señor, el Espíritu Santo. Está combinado y todo. El Espíritu Santo viene a morar a la vida de ella. No es que viene y se va. No es que el Espíritu Santo viene los domingos porque lo sentimos en la iglesia. No es que el Espíritu Santo viene los miércoles porque estamos adorando al Señor y aprendiendo. No. Es que el Espíritu Santo, a la vez que lo aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar. Él ya es un residente. Entonces, exacto. Entonces, cuando yo me despierto, el Espíritu Santo está ahí porque Él mora. Cuando voy al trabajo, ¿el Espíritu Santo se queda en la casa? No, el Espíritu Santo está contigo, está en el trabajo porque Él mora dentro de ti. Cuando vamos entonces a hacer compra, el Espíritu Santo ahí está, le ayuda a escoger. Se supone que también nos ayuda a buscar la ropa, escoger ropa, todo eso, ¿verdad que sí? Nos viste. Cuando voy a la universidad, ¿se queda en el estacionamiento allí a lo que yo viro y cojo las clases? No. El Espíritu Santo entra allí al salón de clases. Claro que sí. Y en la escuela también. Cuando vamos cambiando de salón en salón, de ciencia a matemática, de matemática a estudios sociales, ahí va el Espíritu Santo también. Porque Él está con nosotros. Él está en todo tiempo con nosotros. ¿Verdad que sí?
En todo momento el Espíritu Santo está ahí. No es que el hecho de que cuando te levantas esa mañana y no sientes los pelitos erizados o no sentiste las ganas de llorar, no quiere decir que el Espíritu Santo no está. El Espíritu Santo está ahí, está conmigo porque Él habita en mí. Él está siempre conmigo. Él está con nosotros, Él está en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo como cristiana también sé que el Espíritu Santo está conmigo cuando voy a comprar ropa, ok, cuando voy al trabajo, cuando voy, ok, pero entonces si yo expongo mis ojos a ver cosas que no tengo que ver, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se va a lo que se ve y después viene. No, el Espíritu Santo está ahí. ¿Qué es lo que ocurre si yo toco algo que no tengo que tocar? El Espíritu Santo se va, me dice, vengo ya mismo a lo que tú. ¿Qué es lo que ocurre si yo hago cosas que no tengo que hacer? ¿Qué ocurre con el Espíritu Santo? Hay momentos que vas a escuchar esa voz que te dice, ¿por qué lo haces? Van a haber momentos que vas a escuchar la voz que dice, no lo hagas. Va a decir, no lo hagas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estás exponiendo? Sal de ahí. ¿Por qué estás pensando eso? ¿Por qué estás permitiendo eso? Esa voz que trata de persuadir, porque parte de lo que él hace es convencer, lo que está haciendo es que está haciendo su función de mostrarnos el error. ¿Para qué? Para ayudarnos. ¿Por qué? Porque Él es un Espíritu Santo. Y Él no, cuando nosotros, entiendo que hay debilidades, pero tenemos que entender el depósito que hay en nosotros. El depósito no se va cuando estoy en la debilidad o en la flaqueza, es que Él está ahí, nos ayuda a restaurarnos. Pero tenemos que estar conscientes de lo que se nos ha dado. En el momento que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, dice que vino como paloma. No era una paloma como nos explicó el apóstol, que yo siempre digo pastor porque él es mi pastor. Pero también mi apóstol. Dice como paloma. No era una paloma. Pero ¿cómo es la paloma? Es delicada. Es algo delicado. Vino sobre Jesús y se posó como una paloma. Así que esa presencia del Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Presencia nuestro día a día. Gracias, profeta. Sí, esa es tuya. Los profetas son usados para muchas cosas. Hasta para dramatizar, porque hay un Jeremías, Oseas, que muchas veces fueron puestos en situaciones difíciles. Así que la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar. Por eso, según fuimos enseñados el domingo, mientras el pastor traía la enseñanza del domingo, tocó lo que nos dice la palabra en Efesios 4:30. Y yo quisiera que la buscáramos. Y mientras él la trajo, yo, Señor, gracias, porque ya yo había hecho un bosquejo y tenía esa palabra. Efesios 4:30, traducción lenguaje actual. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Mire cómo dice esta versión, traducción lenguaje actual. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. No ponerlo triste, no entristecerlo. Así que
tenemos que vivir conscientes de que esa presencia está con nosotros en el día a día. No son los miércoles, no son los domingos, son todos los días de nuestra vida. Está ahí, el hermoso Espíritu Santo. Número 2. El Espíritu Santo nos sumerge al cuerpo de Cristo. Somos sumergidos, integrados al cuerpo de Cristo. Con esto ocurre lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13, Reina Valera. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo nos sumerge al cuerpo de Cristo, nos integra al cuerpo de Cristo. En esto vemos un tipo de bautismo, porque hay 3 tipos de bautismo. Uno, al momento de la salvación somos sumergidos al cuerpo de Cristo. Ya eres parte del cuerpo de Cristo. 2, el bautismo en aguas. Y 3, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando aceptamos a Jesús, independientemente que seamos judíos o gentil, somos parte de un mismo cuerpo. Amén. Así que eso es otro acontecimiento de cuando somos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Número 3, el Espíritu Santo reparte dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones. Vamos otra vez atrás. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. ¿Seguimos? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién da los ministerios? Y ahí dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando se manifiesta el ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿qué es lo que quién se está manifestando? Es Jesús. Por eso es que el ministerio quíntuple es tan atacado, porque lo que representa es la manifestación de Jesús en su plenitud, porque Jesús fue apóstol, fue evangelista, fue profeta, fue maestro, fue pastor. Es la manifestación de Jesús. Por eso es que dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Él es el que reparte, el que entrega de acuerdo a su voluntad. Por eso que el que se levanta en contra de un ministerio, ¿contra quién es el que se levanta? Contra el Señor Jesús. Porque se trata de lo que Él establece. Se trata de lo que Él otorga. Porque el modelo de cada ministerio está basado en Jesús. Está en Él. El ministerio apostólico, el ministerio como profeta, el ministerio como evangelista, todo lo representa a Él.
El que se levanta en contra de un ministerio se levanta en contra, no de la persona, se levanta en contra de Jesús, porque Él es el que lo instituye. El apóstol es el que establece quién lo va a representar. ¿Y qué es lo que va a representar? Jesús establece quién es mi apóstol, quién va a ser apóstol, quién va a ser evangelista, quién es profeta, porque se trata de Él, se trata de su ministerio aquí en la tierra, de lo que Él ejerció. Vamos a continuar con el próximo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí la palabra operaciones a lo que se refiere es a resultado del poder de Dios en el creyente. Él usa a quien Él quiera usar, como Él quiera usar. Dice, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de resultados, pero Dios hace todas las cosas en todos en Él mismo. Por eso es que no podemos juzgar el trato de Dios con las personas y cómo Dios usa a la persona. Porque aquí está hablando que hay diversidad de operaciones. O sea, hay diversidad de resultados del poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta de acuerdo al designio de Dios con esa persona. Seguimos. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y Espíritu, como nos enseñó el apóstol, con letra mayúscula. Estamos hablando del Espíritu Santo. Continuamos. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Continuamos. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto deja claro de que los dones son dados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es manifestado a través de los dones que Él otorga. Por eso es que no podemos resistir, no debemos resistir el que Dios, ¿verdad?, que se ha manifestado esos dones que Él nos da. Porque fuiste escogido por Dios, fuiste escogido por el Espíritu Santo y Él repartió ese don como Él quiso y tú fuiste el escogido. Y cuando se manifiesta ese don del Espíritu Santo, es Él mismo, el Espíritu mismo, manifestándose a través de ti. Eso es un privilegio, eso es una bendición. Así que, ¿cuántos se van a dejar usar por el Espíritu Santo? Que se manifieste lo que Él ha depositado en ti, porque Él reparte como Él quiere. Y dice a cada uno de nosotros tenemos dones del Espíritu Santo. Es cuestión de que sea manifestado, de que se descubra cuáles son esos dones, esos regalos. Seguimos. Otra cosa que ocurre cuando el Espíritu Santo viene es que el Espíritu, por medio del Espíritu, el amor de Dios es derramado en nuestro corazón. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos 5, y esto es Nueva Traducción Viviente. Romanos 5, versículos 2 al 5 dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Seguimos? También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia.
Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Así que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, que la voz del amor de Dios sea más fuerte que la prueba que podamos estar pasando. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Es que el amor ya fue depositado. El amor de Dios fue depositado en nuestro corazón. Y eso dice, y me gusta mucho ese versículo, y dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. Cuando tú pasas por diferentes pruebas y te mantienes firme, te mantienes resistente, eso no va a acabar en una desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. De adentro de nuestro ser brota una esperanza que es a través de su amor manifestado, que nos dice que podemos confiar en que Él está obrando, que Él está haciendo una obra, que no vamos a ser desilusionados. Tú no vas a ser desilusionada, no vas a ser desilusionado. Tu fe no va a dejarte desilusionado. Su amor, su ternura ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en nuestro interior. Por eso es que cuando nos exponemos a la presencia del Señor y sentimos ese abrazo o esa caricia del Espíritu Santo o ese amor, ¿cuántos en esos tiempos de intimidad con Dios o en esos momentos de ministración reciben esa presencia que te da esa convicción de que Él te ama? Esa es la presencia del Espíritu Santo obrando, y ese depósito está en nosotros. En tu corazón puedes tener la certeza del amor de Dios hacia ti, no importando la prueba. Esto es por medio del Espíritu Santo. Dios nos hace sentir su amor por nosotros a través de su Espíritu. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo no tan solo nos convence, no tan solo mora en nosotros, no tan solo es la garantía de nuestra salvación, no tan solo nos sumerge al cuerpo de Cristo, sino que también nos bautiza y nos da poder. O sea, nos sumerge en Él y nos arropa. Pero esto tenemos que anhelarlo, porque Él sí viene y mora en nosotros. Pero también el Espíritu Santo bautiza, nos cubre, nos sumerge en su presencia y podemos tener esa llenura del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, Reina Valera, versículos de 4 al 8. Y dice, y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
los discípulos estaban aún preguntando, apóstol, ¿cuándo iba a ser restaurado ese reino de Israel? Pensando todavía en algo terrenal. Pero la respuesta fue de Jesús: mira, a ustedes no les toca saber eso. La respuesta fue: pero recibiréis poder. Ustedes creen, en otras palabras, ustedes creen que el poder, la autoridad, el dominio viene porque se ha establecido un reino terrenal. Pero en el reino de Dios no es así. Jesús mismo le dijo: mira, yo les doy lo que ustedes necesitan. ¿Para qué? Para que se establezca el verdadero reino, y es el poder de Dios. Ellos pensando en un ejército militar gobernante, en un rey humano, en una conquista, mientras que la respuesta de Jesús fue: y recibiréis poder. Lo que ustedes necesitan para que se establezca lo que está en la voluntad del Padre es que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Como la mente aún de los discípulos aún se mantenía un poco enfocada en lo terrenal, cuando había algo superior que tenía que ser establecido por medio de ellos, porque de ahí surge la iglesia, dándome a entender que el Espíritu Santo es indispensable para que la obra sea llevada a cabo. Porque en lugar de pensar en cosas, cómo organizo, cómo hago, mira, todo eso es bueno, pero primero asegúrate que el Espíritu Santo esté en el asunto, que el Espíritu Santo esté moviéndose, que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque esa era la visión de los discípulos todavía. Pero las respuestas de Jesús no fueron estrategias de hombre, sino que esos 120 eran más, como 120, estuvieran en espera a lo que la promesa se cumplía, a lo que recibían, lo que verdaderamente era indispensable que tuvieran, y era la presencia del Espíritu Santo. Porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra poder, ahí el original es dunamis. ¿Sí? ¿Pensó en dinamita? Sí. Como dinamita. Fuerza, poder milagroso, eficacia, ímpetu, capacidad, poder, potencia, potestad, habilidad y maravillas. Los discípulos pensando en un reino terrenal. ¿Cómo establezco esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Cómo hago para que se abra la puerta? ¿Cómo hago? Y Jesús respondiendo: y recibiréis poder. Recibiréis poder. La respuesta de Jesús fue: Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Eso es lo que necesita. Poder del Espíritu Santo. Y no tan solo poder, sino que me seréis testigos. Un testigo no solo ve y presencia, sino que también declara a favor de. Cuando el Espíritu Santo viene, bautiza, llena, cuando ese poder de Dios viene, somos testigos. Somos testigos porque no tan solo hablamos de lo que hemos visto, sino que nosotros mismos somos también testificamos somos el instrumento para que eso ocurra. Presenciamos cómo Él hace, cómo Él se mueve. Somos esos instrumentos.
Y por la experiencia que tenemos en Él, podemos declarar por medio del poder del Espíritu Santo. Y quizás se buscan estrategias. Y vamos de aquí, de allá, podemos hacer esto, pues, y recibiréis poder. Lo que necesitas es el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, de traducción lenguaje actual. Dice, el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta, y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Cuando yo llegué a este versículo en esa traducción, era imposible que yo no pensara en el ministerio de jóvenes. Porque yo sé de memoria la versión Reina Valera, pero por alguna razón cuando repaso, estoy repasando la prédica, la versión que tenía en la Biblia era la de la traducción lenguaje actual. Y yo dije, wow, la connotación profética que tiene el ministerio de jóvenes de esta iglesia fue justamente de la manera en que se representó el Espíritu Santo cuando vino sobre aquellos que estaban esperando la promesa. Estamos hablando del dunamis de Dios, estamos hablando del poder milagroso de Dios, estamos hablando de la eficacia de Dios, estamos hablando de instrumentos para que otros sean llenos del Espíritu Santo. Y esto lo hago con mucho respeto, pero estamos conscientes de la connotación profética del nombre. Yo me quedé asombrada. La respuesta posiblemente sí, pero para mí yo dije, wow, dunamis, 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 poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Y fue el que se manifestó en aquellos 120 en el aposento alto. Y fue lo que vino, que en otras versiones dice que fueron repartidas como lenguas como de fuego. Pero en otras versiones dice llamas de fuego. Estamos hablando de algo poderoso. Porque estamos hablando del poder de Dios, el dunamis, la manifestación del Espíritu Santo para llenar. Así que, iglesia, yo te voy a pedir que juntamente con nosotros te puedas poner en pie. Cuando su Espíritu viene, Él nos sella. Somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Él reparte dones espirituales. El amor de Dios, por medio del Espíritu Santo, el amor de Dios es derramado en nosotros. Y su Espíritu Santo nos bautiza. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Dios. La que me dio el acceso por
me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Te anhelamos, Espíritu Santo. Oh, gracias, oh, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por todo lo que has hecho desde el principio. Desde el principio. Gracias por todo lo que has hecho desde el principio. Porque tú fuiste el que tocaste, el que insististe, el que convenció nuestro corazón. Gracias, Señor, por no darte por vencido con nosotros. Gracias por tocar a la puerta tantas veces, Señor, hasta que fuimos convencidos y te abrimos la puerta. Gracias por amarnos, Señor, aún sin merecerlo, Padre. Gracias por darnos ese regalo tan hermoso, nuestro amado Espíritu Santo. Te doy gracias. Y sabe que hay cosas que están siendo renovadas. Yo le doy gracias al Señor. El Espíritu Santo usó a nuestro apóstol, porque ese mismo el miércoles pasado, cuando me enteré que iba a predicar hoy, cuando llegué a mi casa, pues tuve ese momento, ¿verdad? Y de oración, pidiendo dirección desde ese momento. Y ¿sabe qué? Lo que pude escuchar muy claramente, porque lo primero, antes de exponer un mensaje, tiene que ver con lo que Él quiere tratar con uno. Y escuché la voz tan dulce del Espíritu Santo cuando me dijo: hace tiempo no me dices mi amado Espíritu Santo. Mi amado Espíritu Santo. Y ahí vino a mi mente tantos momentos cuando esa era la manera, ¿verdad?, que yo me refería a Él. Mi amado Espíritu Santo. Y esa es la comunión que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Quizás tú también le mencionabas de una manera tan especial y tan única, que era entre ustedes, el Espíritu Santo y tú. En mi caso era eso, mi amado Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y posiblemente en mi caso es eso. Llámame mi amado Espíritu Santo. Pero quizás en algunos es: vuelve a ese lugarcito donde me buscabas de madrugada. Quizás algunos es: vuelve a tener esos diálogos conmigo. El Espíritu Santo nos está convocando a retomar o a iniciar. En algunos es retomar, en otros es iniciar. En otros quizás es mantener. Pero hay un trato del Espíritu Santo con cada uno